Bajo el sol Mediterráneo estaba a punto de producirse una importante transformación en el panorama político y cultural de Hispania. Los visigodos, una tribu germánica procedente del reino del Danubio, se encontraban en medio de una migración que los vería asentados en la península ibérica. Este acontecimiento marcaría irrevocablemente el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la región. Los visigodos eran pueblo de guerra y realeza. Rápidos a caballo y con cotas de malla, alcanzaron una figura impresionante. Al ver sus caminos obligados hacia el oeste por los invasores hunos, los visigodos descendieron sobre el Imperio Romano, preparando el escenario para una mezcla de auras, el antiguo poder de Roma fusionándose con el vigor de estos teutones invasores. El contacto entre visigodos y romanos tuvo diversas consecuencias. Inicialmente, los visigodos existieron como federados del Imperio Romano, conservando sus costumbres y sistemas legales con la condición de proporcionar ayuda militar al Estado romano. Sin embargo, con frecuencia surgieron desacuerdos entre las dos culturas, que finalmente culminaron con el asedio del rey visigodo Alarico I a Roma en 410. Aunque el saqueo de Roma marcó un final simbólico para la grandeza de la ciudad eterna, también impulsó los procesos de la Confederación Romana de incorporar y adaptar rasgos bárbaros a sus territorios restantes, un patrón que se repetiría también en Hispania. Tras el saqueo de Roma, los visigodos se retiraron a Hispania, donde fueron recibidos por el gran Teodosio II. El rey esperaba utilizar al grupo como estado tapón entre los volátiles suevos y los territorios romanos en España. Este período, conocido como Reino Visigodo, marca el máximo asentamiento de los visigodos en la península ibérica. Es durante este reinado que vemos tomar forma un tejido complejo de jurisprudencia y gobierno romano y visigodo. El Codex Euricianus, una recopilación del derecho romano en latín, y el primer código legal escrito conocido para los visigodos, fue esencial para cerrar las divisiones legales entre las dos poblaciones, y fomentar un sentido de unidad entre las culturas fusionadas. El panorama religioso también comenzó a cambiar. El cristianismo arriano se convirtió en la religión oficial del reino visigodo tras la conversión del rey visigodo Recared. Se pueden encontrar rastros de arrianismo entre los visigodos antes de esto, pero la conversión de Recared en 587 solidificó su posición frente al catolicismo. Estos acontecimientos también sembraron las semillas de conflictos religiosos, que se retumbarían en Hispania a lo largo de los siglos. Durante el reino visigodo surgieron importantes avances en los ámbitos arquitectónico y artístico. El acueducto de San Lázaro, la primera edición de monedas en Hispania bajo el reinado de Leovigildo, y las influencias visigodas en obras de arte españolas fundamentales como el Martirium ib Patroci, son signos reveladores de su huella artística. Sin embargo, el intrincado tapiz de la interculturalidad romano-visigoda estuvo plagado de agitación intermitente. La presencia recurrente de usurpaciones en la monarquía visigoda, las convulsiones recurrentes en las relaciones diplomáticas visigodo-romanas, y el ascenso de poderosos magnates o nobles, cuya corrupción a menudo conducía a una mayor inestabilidad, marcan esto como un período de turbulencia persistente y cíclica. Este período actual de lucha en medio de mareas culturales cambiantes finalmente allanó el camino para la conquista omeya en 711. Los restos del reino visigodo, una fusión de elementos romanos y visigodos, sobrevivirían, encontrando resonancia en los matices culturales, lingüísticos y arquitectónicos de los pueblos hispanos. El legado de los visigodos, una confederación tribal en medio de un mar de imperios, tiene una influencia poderosa y duradera sobre el reino que alguna vez gobernó. Vientos de cambio corrieron a través de los visigodos con tenaz persistencia. Fijando un manto de reverencia a su antiguo linaje, los descendientes de los visigodos perfeccionaron y refinaron sus expresiones de cultura, derecho y arte. Como reflejo de oleadas tanto de tribulaciones históricas como de triunfos culturales, la posición de los visigodos en la sociedad hispana sirve como testimonio de resiliencia frente al tumulto. Aunque el reino visigodo solo duró un corto periodo, dejando un rastro en el tapiz de la historia de Sicilia, su memoria perduró a lo largo de los anales del tiempo, sirviendo como un recordatorio constante de un pasado que dio forma al presente. Las historias de su valor, su rebelión, sus desafíos, sus momentos de gloria, su reinado y, en última instancia, su caída, encarnan un viaje intrigante lleno de legado y significado. Las estructuras visigodas persistieron en el tiempo. Con el paso de los años, se metamorfosearon, absorbieron nuevas influencias y se integraron mutuamente dentro del paisaje hispano, reflejando la resiliencia y flexibilidad de la sociedad que simbolizan. Los vestigios de sus palacios, catedrales y edificios de pueblos siguen en pie, proyectando sombras de una época pasada sobre el lienzo de la península ibérica. Cada piedra, cada cornisa, cada arco en clave dice mucho del arte de los albañiles visigodos. Su mampostería no fue simplemente un ejercicio de diseño funcional,
sino también un conducto creativo que transmitió historias de tradición, creencias e identidad de las personas que las fabricaron a la posteridad. Con la hilera de arcos gibosos, los arquitectos visigodos domesticaron ingeniosamente el peso monumental de la piedra y crearon interiores impresionantes. Los impresionantes interiores de la construcción visigoda resonaron con los susurros de un pasado que luchaba por la grandeza y la permanencia en la historia. Estética y funcionalmente, las iglesias visigodas encarnaban la interacción de la devoción espiritual, el patrocinio real y la destreza artística. Con el tiempo, el arte europeo llevó este ferviente testamento a través de múltiples lienzos, resonando con profundos matices espirituales. Por excelencia, la magistral fusión de elementos románicos, mozárabes y visigodos en la arquitectura de la iglesia visigoda generó edificios de grandeza casi etérea. Estas estructuras parecen respirar con los espíritus de tiempos pasados, preservando el legado de una época pasada, y ofreciendo una ventana al reino de nuestros antepasados. La riqueza narrativa de la escultura visigoda presenta un tributo perdurable a un pasado indomable. Desde capiteles intrincadamente adornados hasta esculturas humanas con profundidad emocional, las lápidas visigodas o esteles, todas contadas historias conmovedoras, que simbolizan el testimonio silencioso de una época pasada, y el máximo respeto de la cultura por la ascendencia. Trascendente en su expresión y rica en resonancia, la orfebrería visigoda puede verse como una metáfora de la supervivencia y resiliencia de la civilización visigoda. Desde vasos ceremoniales hasta peroné intrincadamente detallados, la región ibérica medieval temprana fue testigo de una era de artesanía impresionante. En constante diálogo con su entorno y adaptándose a sus circunstancias dinámicas, los visigodos encontraron un método de supervivencia y crecimiento. En cuanto a sus resonancias dentro de la matriz cultural del antiguo Imperio Romano, y su posterior transformación en la Hispania ibérica, la narrativa de los visigodos es una antigua alegoría de adaptación y cambio. Varias ciudades y alrededores visigodos continúan su sustento constante de prácticas centenarias y detalles minuciosos, que permiten vislumbrar los rostros decididos de las comunidades. Danzas, música, tradiciones culinarias, cada una es una orquestación de la memoria cultural diseñada para resonar a través del tiempo y la marea. Sin embargo, el estudio de las migraciones visigodas, y su exploración del laberinto cultural en la Europa posromana también fomenta un diálogo más amplio sobre procesos históricos como la formación de identidad, el parentesco, los paisajes simbólicos, las interacciones étnicas y las negociaciones interculturales a lo largo de la historia. La compleja e híbrida cultura visigoda era una potente mezcla de resiliencia, hibridación y transformación. Los giros y vueltas de su viaje desde una entidad tribal centroeuropea al margen del Imperio Romano a una potencia regional en la península ibérica están marcados por una búsqueda incesante de identidades diversas y promesas de unidad. La autoridad política de los visigodos, y su legado proporcionan una clave esencial para comprender su lugar único en la Europa posromana. En medio del tumulto de los años posromanos, los visigodos emergieron como una fuerza a tener en cuenta, cruzando efectivamente la lente política en vastas franjas del Mediterráneo occidental. Los restos de la cultura visigoda, y sus artefactos siguen resonando en la cultura contemporánea de la península ibérica. Un estudio de la historia visigoda, sus asimilaciones, sus confrontaciones y compromisos puede proporcionar una comprensión más amplia de los cambios culturales e históricos que podrían iluminar las raíces de nuestras construcciones sociales actuales. El legado visigodo, aunque débil, suscita una conversación fascinante y profunda. La suya es la historia de un viaje, una migración forzada por los sagrados hunos, que vio el surgimiento de un poder que moldearía las tierras de Hispania y trascendería a través del tiempo, haciéndose eco de la resiliencia y la fascinación cultural de una tribu en medio de las ruinas de un imperio. Cuando el sol se pone sobre Hispania, ruega iluminar la historia de los visigodos, imbuidos de esplendor y contiendas, suben y bajan, un viaje impregnado de la implacable danza del tiempo, un testimonio rotundo del legado perdurable de un pueblo y su paso. La asombrosa plétora de artefactos visigodos esparcidos en museos, sitios arqueológicos y bibliotecas despliegan una saga de un mundo perdido. Detrás de cada reliquia brillante se encuentra un testimonio de un capítulo olvidado de la civilización humana, una narrativa de movimiento, supervivencia y resistencia que brilló de color amarillo en el crepúsculo del sol romano, grabando una marca indeleble en los anales ibéricos. Mientras la noche envuelve Hispania, los vientos parecen susurrar el nombre de los visigodos, que atravesaron el legendario Limes Romanus, y crearon un paisaje con los sellos de su historia. Surgiendo de los ecos de la historia, nos recuerdan cómo la evaluación del pasado puede erigir caminos para el futuro. Una constelación de recuerdos, guijarros en la orilla del tiempo, los visigodos se habían labrado su lugar en las arenas de la historia. Pueden pasar décadas, siglos, milenios, los reinos pueden surgir y caer,
pero las historias de los visigodos, y los caminos que alguna vez recorrieron están inmortalizados por el acorde que han tocado en la sinfonía de la historia humana. La luna menguante preside Hispania, un lienzo adecuado para la interacción de sombras y luces que simbolizan el reino de los visigodos. Desgastado por el tiempo pero no melancólico, provoca un reconocimiento de los ecos del pasado contenidos en los pliegues del presente, afirmando silenciosamente su derecho en el escenario de la historia. Retrocedamos las arenas del tiempo y sumerjámonos en el rico tapiz de la historia visigoda. Un himno velado y susurrante en los labios del pasado, que se retira con gracia a las nieblas de lo desconocido, pero potente, con ecos de una historia esperando ser desentrañada. El inquebrantable curso cíclico del tiempo nos lleva a un nuevo amanecer. Que este amanecer no solo sea un símbolo de nuevos comienzos, sino que sirva también como un faro que ilumine las sombras de los capítulos visigodos grabados en lo profundo de los anales de Hispania. Al concluir nuestra exploración del capítulo visigodo dentro del dominio de la Hispania romana, nos enfrentamos a un enigma: si el final es una mera pausa, un puente o un umbral. Hasta que los vientos revelen sus susurros, el diálogo con las voces de los visigodos continúa.